Salmo 5, versión Reina Valera. Plegaria pidiendo protección al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan con sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Estudiaremos este salmo que encierra principios que nos enseñan a orar con propósito. Es una oración en la cual encontramos detalladamente y en forma manifiesta dos actitudes: las peticiones que David hace. El 2 sería las resoluciones que David ha tomado como resultado de sus peticiones. Comenzaremos diciendo que en una oración en la cual existen peticiones sin resoluciones, es una oración vacía. Las oraciones que están llenas de peticiones deben también ser cargadas con resoluciones como resultado de estas peticiones. Entonces consideremos estos dos pensamientos del salmista. Sus peticiones. En el versículo 1 encontramos la primera de sus peticiones: escucha, oh Jehová, mis palabras, le dice, ¿no? David apela directamente a Jehová. No por nada el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le explica en su primera carta, en el 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él apeló directamente a Dios para que su palabra sea escuchada. En la epístola a los Efesios, capítulo 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Imagínense qué privilegio maravilloso tenemos, el privilegio de llegar al Padre de los cielos a través de Cristo Jesús. La primera petición que David establece para con Dios es que su palabra sea escuchada. Escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Habremos nosotros orado en este espíritu y en esta dirección? ¿O lo estamos haciendo o no? Vemos la segunda petición, es que David manifiesta que sus meditaciones sean consideradas. Considera mi gemir. En realidad, David no usa la palabra gemir, sino que usa la palabra meditar. De esta manera, él apela a que Dios examine sus pensamientos. En Éxodo 14:15 leemos: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vemos que Dios realmente considera nuestro pensamiento y nuestras meditaciones, y es un Dios de verdad. Dios escucha nuestras oraciones, como hemos visto, que Dios tomó nota de la oración de Moisés.
¿Y qué acerca de la oración de Ana que encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1? Vemos que allí hay una oración presente a Dios y la contestación la encontramos en el versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Qué importante es lo que nos dice Ana. Debemos, en cuanto a oraciones, establecer peticiones en las cuales clamamos a Dios para que Él considere nuestras meditaciones. Luego, en el tercer lugar, observemos que dentro de las peticiones que David hacía, pide que sus clamores sean atendidos. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Eso lo encontramos en el versículo 2, ¿verdad? De esta manera podemos ver que David pide a que Dios preste atención directamente a él, porque le presenta a Dios sus intenciones. Dice, a ti oraré. Vemos en esto que él apela a la misericordia de Dios y no va a ir a otro que sea el Dios de Israel. ¿No es esto algo maravilloso? A ti te buscaré, oh Dios de Israel. Debemos tener en cuenta esto y debemos meditar seriamente acerca de lo que significa que nuestros clamores sean atendidos por Dios. Señor, ¿a quién iremos?, dijo Pedro a Jesús. Lo encontramos en Juan 6:68. Tú tienes palabra de vida eterna. Qué hermoso. En el cuarto punto, la cuarta petición de David la hace a Dios. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, en versículo 8. En otras palabras, David dice, tengo tantos enemigos que me critican, tantos enemigos que están buscando mis errores, que te pido que me muestres delicadamente y pacientemente el camino recto para que yo no falle y no sea que caiga. Y entonces ellos tengan de qué hablar. El salmista apela a Dios para que Él proteja su vida y para que ellos, sus enemigos se sometan a Dios. Esa es precisamente la clave, someterse a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo encontramos en Romanos 12:1-2. De ello podemos aprender que cuando queremos proteger nuestra vida, debemos someternos a Dios pidiendo su protección, su poder sobre nuestra vida. En Lamentaciones 5:21 lo podemos ver. Vuélvanse, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Qué hermoso versículo. Hay 4 peticiones que David presentó a Dios. La primera, que su palabra sea escuchada. La segunda, que sus meditaciones sean consideradas, que sus clamores sean atendidos y que sus pasos sean guiados por la justicia de Dios para que no caiga y sea motivo de habladuría o de crítica o de vergüenza para el reino de Dios. Ahora veamos las resoluciones. La mayoría de sus resoluciones es que orará en las primeras horas del día. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El verso 3, ¿verdad? No he encontrado cosa mejor en mi vida personal que levantarme temprano por la mañana y buscar el rostro de Dios. Hace algunos años me encontraba en un campamento en la ciudad de Santa Cruz, California, y después del primer día de estar en este campamento de enseñanza bíblica me sentí turbado porque no podía sentir el poder de la presencia del Espíritu Santo. Entonces le pedí a uno de los cuidadores la llave del edificio donde estaba el templo y resolví ir a las 4 de la mañana y tomar 2 horas de oración frente a Dios para luego desayunar y hacerme cargo de las predicaciones que serían de 10 a 12 de la mañana. La reunión cambió, el espíritu de relación entre unos y otros cambió totalmente. ¿Y saben por qué? Porque hubo un espíritu quebrantado.
Creo que esto es lo que necesitamos sentir. Ir a Dios con un corazón quebrantado. El Señor nos dice que Él ama el corazón contrito y humillado y que debemos hacerlo en las primeras horas de la mañana. Reunirnos con el Señor, buscar su rostro, estrechar nuestra vida con Él. En segunda resolución, muchas veces oramos y ejecutamos lo que nos pareció que Dios estaba por contestar. Nos damos cuenta de eso, pero no debe ser así. David dice que cada mañana me presentaré. Cada mañana me presentaré. Es cierto, pero también cada mañana esperaré. ¿Hemos aprendido a esperar o somos apresurados? Como Pedro, cuando vinieron a detener al Señor y sin medir las consecuencias, sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. El Señor tuvo que sanarle la oreja a aquel siervo. Debemos aprender a esperar. Este es un punto muy importante. En el tercer punto vemos: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Notamos entonces que no solamente David espera en el Señor, sino que también descansará en su obra de gracia. Él dice que la abundancia de su misericordia entra continuamente a su presencia. Si David tenía un buen espíritu de oración, sí, él tenía un buen aliento para orar, sí, él tenía confianza, confiaba al llegar a la presencia de Dios, no sobre la base de sus méritos propios, sino que de esa manera declara el propósito de su mente. Él descansaba no en su propia sabiduría, pero sí en la misericordia que es Dios, que es de Dios, únicamente de Dios. ¿No es esto un pensamiento maravilloso? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Eso lo encontramos en Miqueas 7:18. Dios se deleita en la misericordia. ¿Sabíamos eso? Nosotros los hombres somos rápidos para juzgar. Tenemos un espíritu altivo que creemos que somos los más justos del mundo. Y cuando alguien comete un error o una falta en el reino de Dios, le caemos encima a tal persona y en vez de levantarla, la aplastamos con todo. Pero Dios se deleita en la misericordia. Por eso, si este momento estamos sufriendo por alguna falta de la cual no nos hemos arrepentido, no suframos más, no nos sintamos culpables porque el Dios de los cielos se deleita en perdonarnos. Por eso dice el salmista: descansaré en tu gracia. He de vivir tranquilo, pues aquellos pecados que cometí y que fueron confesados ante Dios en un espíritu de arrepentimiento, yo sé que Él me ha perdonado. La resolución viene a ser: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Él ha de adorar a Dios en espíritu y de obediencia y de verdad. Salomón nos explica lo que es temer a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Lo encontramos en Proverbios 8:13. Notamos entonces que es ese espíritu de rectitud, limpieza de corazón y honestidad con Dios el que agrada y de esa manera aclara su estado espiritual. Él le agrada a Dios un espíritu recto. Qué hermoso este salmo, ¿verdad? Orando con propósito. En este propósito encontramos dos líneas de pensamiento que hemos explicado: sus peticiones y sus resoluciones. Señor, escucha mi palabra. Señor, considera mi meditación. Señor, atiende mi clamor. Señor, guíame por tu justicia. Y luego las resoluciones. Señor, oraré en las primeras horas de la mañana. Señor, esperaré en ti. Señor, descansaré en ti. Señor, te adoraré en espíritu y en verdad. Hay algo que debemos aprender de este salmo. Cuando más nos comunicamos con Dios, más conocemos a Dios y entonces más le podemos satisfacer. Cuanto más hablamos con Dios, más conoceremos de Él y podremos complacerle. ¿Estaremos dispuestos a orar con propósito? Claro que sí. Tomaremos también resoluciones. Dios nos bendiga para que así sea. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, alégrate porque Dios, con los que confían en Él,
Debemos dar voces de júbilo para siempre, porque Él nos defiende, en Él podemos regocijarnos. Él ama a los que confían en su nombre. No te preocupes si has tenido algún error, un pecado, o has caído. Ven a Él y pídele perdón porque Él se complace en dar bondad, es misericordioso por siempre. Que Dios te bendiga y que puedas imitar a David cuando buscaba a Dios en su necesidad y en todo tiempo y sabía que en Él había respuesta y la resolución que Él tomó fue buscarlo de mañana. Que al igual que David podamos buscarlo de mañana, confiar plenamente en el Señor. Que Dios te bendiga.